Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro espacio favorito para estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectro, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas. CU Superíndice 3 Moestu y soy. Espero que genial, porque hoy tenemos un salseo del bueno, del que nos gusta, del que nos mantiene pegados a la pantalla. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha robado el corazón Superíndice 3N, que nos ha hecho suspirar, que nos ha tenido al borde del asiento durante aún más menos os. Exacto. Hablamos de Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. ¿Es tú N juntos? ¿No es tú N juntos? ¿Hay reconciliación Superíndice 3N a la vista? La decisión Superíndice 3N final. Descubre todo a QU. Y antes de que empecemos con toda la carnita, no te olvides de darle al botoncito de suscribirse, activar la campanita para que no te pierdas ni un solo chisme y por supuesto, dejarme tu like que me ayuda un montón Superíndice 3N. Me demuestras que te gustan estos vídeos y me animas a traerte ese contenido jugoso. Ahora vamos al luo. Como bien sabu copyright is, la relación Superíndice 3N entre Kerem y Hande ha sido una autocopyright ntica montao más menos a rusa. Desde que se conocieron en el set de Senu con diéresis al cap, esa química era palpable, se pudo acortar con un cuchillo. Y no solo nosotros lo notamos, sino que ellos mismos lo confirmaron al poco tiempo. Se convirtieron en la pareja del momento Hanke. El mundo entero estaba enamorado de su amor. Sus fotos juntos eran un derroche de cariño más menos o sus miradas lo decuan todo, y sus fans, nosotros, vamos felices de verlos tan enamorados. Recuerdo perfectamente la explosión Superíndice 3N de reacciones en las redes sociales cuando oficializaron su relación Superíndice 3N. Era una locura. Todo el mundo comentaba sus fotos, analizaba cada una de sus apariciones públicas, buscaba pistas sobre su dúa a dúa. Fue un fenómeno Superíndice 3 global. Incluso las marcas se peleaban por tenerlos como imagen, era un negocio redondo. Pero como suele pasar en el mundo del espectro, y a veces en la vida misma, las cosas no siempre son un camino de rosas. Después copyright ese de un tiempo, los rumores de crisis empezaron a sonar con fuerza. ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presión Superíndice 3N medio tica? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero la realidad es que finalmente la relación Superíndice 3N llegó Superíndice 3 a su fin. Un jarro de agua fría para todos los que creuamos en su amor. Yo personalmente me siento un poco decepcionada. No es que los conociera personalmente, pero me habían vendido una historia de amor tan bonita, tan perfecta, que me costaba creer que se hubiera terminado. Y no era la única. Muchos fans se sintieron igual, incluso hubo quien culpó Superíndice 3 a la prensa por la presión Superíndice 3N constante a la que estaban sometidos. Fue un drama total. La ruptura, como era de esperar, generó Superíndice 3 una oleada de comentarios y especulaciones. Que si ella estaba devastada, que si con diéresis copyright él se había arrepentido, que si había terceras personas involucradas. Un sinfín de teorías. Pero lo cierto es que ambos se mantuvieron bastante discretos al respecto, evitando hacer declaraciones que pudieran echar más menos al fuego. Cada uno siguió Superíndice 3 con su vida, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. Hande se centró Superíndice 3 en nuevos proyectos actorales, demostrando su versatilidad y talento en diferentes papeles. Kerem por su parte también copyright en ese volcó Superíndice 3 en su carrera, explorando nuevas facetas y consolidándose como uno de los actores turcos reconocidos a nivel internacional. Ambos demostraron una gran profesionalidad y madurez al afrontar la ruptura de forma pública, algo que sus fans valoraron mucho. Evitaron los dramas y las copyright micas, algo que no siempre es fácil en este mundo. Pero aquí viene lo interesante. En los últimos meses, los rumores de una posible reconciliación Superíndice 3N han vuelto a sonar con fuerza. Y ojo, no son rumores infundados. Hay varias pistas que nos hacen pensar que podrá haber algo que una simple amistad entre ellos. Estas pistas han sido como más menos os tesoros para los fans de Hanke, que han analizado cada detalle con lupa, buscándose más menos sales de esperanza. Han creado grupos de debate, han compartido teorías, han revisado fotos y vídeos antiguos. Una autocopyright ntica investigación Superíndice 3N digna del FBI.
Para empezar, se les ha visto coincidir en varios eventos, aunque han evitado posar juntos para los fotos superíndice 3 grafos. Pero amigos MOS, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y esas miraditas que se echan, esos gestos sutiles, no se pueden ocultar. Un codazo discreto, una sonrisa fugaz, una mirada que dura un segundo ese de lo normal. Esos más menosos detalles son los que nos hacen pensar que algo está pasando. No olvidemos que el lenguaje corporal lo dice todo. A veces las palabras no son necesarias para transmitir lo que uno siente. Y en el caso de Kerem y Ande, su lenguaje corporal ha sido bastante revelador en estas coincidencias. Fuentes cercanas a la pareja han confirmado que han estado hablando y view copyright dándose de forma frecuente. Ojo. No estamos diciendo que es tu copyright N oficialmente juntos, pero su que hay una buena comunicación superíndice 3N entre ellos y que se estu N dando una nueva oportunidad para reconectar. Estas fuentes, aunque han un superíndice 3 ni más, suelen ser bastante fiables. Al parecer, han estado quedando para tomar café copyright, para cenar, incluso para dar paseos por lugares discretos. Como dos adolescentes enamorados. Esto nos hace pensar que realmente quieren volver a conectar, que quieren ver si aún existe esa magia que les unió superíndice 3 en el pasado. Otro dato importante es que ambos han hablado muy bien el uno del otro en entrevistas recientes. Kerem siempre ha destacado el talento y la belleza de Ande, y Ande ha elogiado la personalidad y el carisma de Kerem. Vamos, que no se han tirado pullitas ni nada por el estilo, todo lo contrario. Estas declaraciones son muy significativas. Demuestran que a pesar de la ruptura, siguen teniendo un gran respeto y admiración superíndice 3N mutua. No han guardado rencor ni resentimiento, lo cual es fundamental para poder reconstruir una relación superíndice 3N. Y por si fuera poco, los fans SAQ Copyright Rimos de la pareja han notado que han vuelto a seguirse en redes sociales. ¿Cómo lo oyes? Un simple follow puede significar mucho en el mundo del cotilleo, y en este caso, podrá ser una seu más menos al de que las cosas N volviendo a su cauce. En el mundo digital, un follow es como una declaración superíndice 3N de intenciones. Es una forma de decir, te tengo presente, me intereso por lo que haces, quiero estar al tanto de tu vida. Y en el caso de Kerem y Ande, este follow ha sido interpretado como un paso importante hacia la reconciliación superíndice 3N. Los fans han celebrado este más menos o gesto como si fuera un gol en la final del Mundial. Pero CUL es la decisión superíndice 3N final. ¿Volver N a ser la pareja del momento? ¿O simplemente seguir N siendo buenos amigos? Pues amigos MOS, la respuesta no es tan sencilla. Lo que podemos asegurar es que hay una conexión superíndice 3N muy fuerte entre ellos, que se tienen mucho cariño más menos o irrespeto, y que N dispuestos a darse una nueva oportunidad. Esta conexión superíndice 3N es innegable. Se nota en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que hablan el uno del otro. A pesar del tiempo que ha pasado desde su ruptura, la chispa sigue presente. Y esto es algo que no se puede forzar, simplemente es tu. Sin embargo, también copyright N hay que tener en cuenta que ambos son personas muy ocupadas, con agendas llenas de proyectos y compromisos. Y además la presión superíndice 3N medio tica puede ser muy agobiante, especialmente cuando se trata de una relación superíndice 3N tan medio tica como la suya. La fama tiene un precio, y uno de ellos es la falta de privacidad. Cada paso que dan es analizado y comentado por miles de personas. Y esto puede ser muy difícil de sobrellevar, especialmente cuando se trata de una relación superíndice 3N sentimental. Por lo tanto, la decisión superíndice 3N final dependerá de muchos factores. Dependerá de si son capaces de superar los obstáculos que les llevaron a romper en el pasado, de si pueden encontrar un equilibrio entre sus vidas profesionales y personales, y sobre todo, de si realmente quieren estar juntos. Superar los obstáculos del pasado no es tarea fácil. Requiere mucho esfuerzo, comprensión superíndice 3N y compromiso por ambas partes. Tendrá N que analizar copyright fue lo que falló superíndice 3 en su relación superíndice 3N anterior y trabajar para evitar cometer los mismos errores. Lo que podemos hacer nosotros como fans es respetar su decisión superíndice 3N, sea cual sea. Ya sea que decidan volver a intentarlo o que prefieran seguir siendo amigos, lo importante es que sean felices y que hagan lo que les dicte el corazón superíndice 3N.
Al final, lo mu es importante es su felicidad. Como fans debemos apoyarlos en sus decisiones, sin importar CU les sean. Lo que menos necesitan es presiu superíndice 3n y juicios por parte de la opinión superíndice 3n pública. Y por supuesto seguir u copyright a Q para conturroslo todo al minuto. Porque ya sabu copyright is que me encanta teneros al dúa de todo lo que pasa con vuestras parejas favoritas. Estar u copyright atenta a cualquier nueva pista, a cualquier nuevo rumor, a cualquier nueva información superíndice 3n que pueda surgir. Y por supuesto os lo contar u copyright todo a Q en mi canal, con mi estilo desenfadado y divertido. Bueno, mi gente guapa, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya mantenido entretenidos. Ha sido un placer compartir este chisme con vosotros. Para resumir un poquito, hemos visto que la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande ha sido una montao más menos rusa, que después copyright es de una ruptura muy sonada, hay indicios de una posible reconciliación superíndice 3n, pero que la decisión superíndice 3n final estuvo en sus manos. Lo importante es que ambos sean felices y que hagan lo que les dicte el corazón superíndice 3n. Un final abierto lleno de posibilidades. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber visto el vídeo completo. Significa mucho para mí. Vuestro apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para vosotros. Ahora, CU Copyright, dame en los comentarios Q Copyright opinaste de todo esto. ¿Crees que Kerem y Ande deberán darse una segunda oportunidad? ¿O piensas que es mejor que sigan siendo amigos? Me encanta leer vuestros comentarios. Quiero saber vuestra opinión superíndice 3n. Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Y por último pero no menos importante, no te olvides de darle like al vídeo si te ha gustado, de compartirlo con tus amigos para que también copyright n se enteren de todo el salseo, y por supuesto de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. No te pierdas ni un solo chisme. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Un besazo enorme. Os quiero. Y recordad, la vida es un culebro superíndice 3n, asu que disfrutadla.